Para mostrarnos en detalle en qué consiste, nos acompaña el audiólogo, el doctor Juan Carlos Olmo, conocido como el doctor Tinnitus. Doctor, buenos días y por favor cuéntenos cuáles son esos ruidos, esos pitos que llama uno que joden y joden en el oído. Gracias, Rafa, muy agradecido y muy contento de estar esta mañana compartiendo un poquito sobre la salud auditiva. Efectivamente, los ruidos en los oídos, o que se pueden escuchar en toda la cabeza también, son conocidos como acúfenos o tinnitus por su nombre en inglés. Y son ruidos muy molestos que perturban a la persona día y noche y que afectan la calidad de vida de la persona que los sufre. ¿Cómo afectan, doctor, justamente estos pitos a la calidad de vida de las personas que los padecen? Bueno, curiosamente, la persona que cae en lo que nosotros llamamos la trampa del tinnitus se produce cuando el individuo detecta que tiene un sonido. Puede ser a raíz de una situación emocional o por una enfermedad del oído, y eso provoca un círculo vicioso de ansiedad, temor, estrés que refuerza el ruido. De tal manera que esa persona tiene trastornos, por ejemplo, de alimentación, tiene trastornos para poder conciliar el sueño, porque al oírlo en la noche, la persona se concentra en él y no puede descansar. Y eso afecta todo en general. Claro, ¿verdad? Porque es muy incómodo. Ahora, doctor, ¿en qué consiste esta terapia del tinnitus? Bueno, casualmente hace un par de años nos dimos cuenta de que había un gran aumento de los ruidos en los oídos en la población en general, hombres y mujeres, niños y adultos. Así que nos dimos a la tarea de investigar y desarrollar un método para poder paliar, neutralizar esos ruidos en los pacientes. Y desarrollamos una terapia que se llama la terapia TBT, la cual consiste en aplicar una energía sonora para neutralizar esa percepción que puede tener el paciente. Doctor, pongámonos de pie para que claro, la veamos cómo funcione y nos muestre la paciente, ¿verdad? Porque esto es una luz de esperanza para las personas que tal vez dicen, pucha, mira, yo tengo ese ruido, yo quisiera no tenerlo. Y entonces, ¿cómo funciona? El paciente llega y le ponen esta... Lo primero es que el paciente no debe de automedicarse y debe buscar ayuda profesional, porque existen hasta 600 posibles causas o más que puedan generar ruido en el oído. Cuando la persona viene a consulta, que es nuestra recomendación, primeramente realizamos un examen físico del oído para determinar si existe alguna enfermedad o patología visible en el tímpano o en el canal auditivo. De tal manera... que aquí lo vamos viendo en esta pantalla. Exactamente, nosotros lo proyectamos, podemos tomar foto, hacer video. Vea qué oído más bonito tiene ella. Este es el tímpano, aquí podemos ver el canal auditivo, la piel. Podemos determinar si existe exceso de cera o cerumen. También podemos ver si existe algún tipo de inflamación que se llama otitis, o si hay algún cuerpo extraño, o de alguna manera pudiéramos observar que existe alguna enfermedad o problema que pueda estar originando este ruido. Si de una vez, cuando ya hemos realizado la evaluación física, le realizamos unas pruebas auditivas que se hacen en una cabina contra ruido, una audiometría. Así que es la que uno levanta la mano, que se escucha un patito, uno levanta la mano. Exactamente. Y una vez que se realizan todas esas pruebas, se llega a determinar si existe una causa identificable médica que sea tratable, o si no existe una causa identificable. Hasta un 90% de las personas que oyen ruido en el oído pueden tener algún tipo de pérdida de audición. Ahora, doctor, usted le puso a ella una malla, una vincha, digamos, ¿eso para qué funciona? Correcto. Una vez que hemos determinado cuál es la causa, o si no encontramos la causa, porque hasta un 10% de las personas que oyen ruido tienen audición normal y los oídos impecables. Una vez que hemos determinado cuál es el problema, le vamos a recomendar una terapia sonora. Esa terapia sonora lo que consiste es en aplicar unos sonidos especiales dependiendo de la frecuencia, del volumen y del grado de molestia que sufre la persona. Unos sonidos especiales que esa persona va a llevar consigo en su trabajo, en su diario quehacer, y en la noche puede usar esta bandita como la que tiene ella, la modelo ahorita. ¿Y se acuesta a dormir escuchando eso? Se acuesta a dormir con esos ruiditos. No va a ser Luis Miguel ni Daddy Yankee. No podemos utilizar cualquier sonido, no nos va a funcionar, porque tiene que ser en el rango de frecuencia que nos está pidiendo nuestro cerebro, porque la percepción del sonido al final es una cuestión cerebral.
Ahora, una vez que se empieza la terapia, ¿cuánto tiempo se demora en ver una mejoría y no escuchar esos molestos ruidos, ese pitillo? Es variado. Puede tardar de semanas hasta meses. Dependerá de la naturaleza del problema y del paciente también y su constancia en el uso de la terapia. Ahora, ¿se van dejando de escuchar los ruidos? ¿Se escucha menos duro, digamos? ¿O de un día al otro se levanta y ya no lo tiene? Bueno, lo que ocurre es un fenómeno que se conoce como la habituación, que es algo que todos los seres humanos tenemos. Que nos acostumbramos, digamos. Exactamente, es la capacidad del ser humano a acostumbrarse. Lo que nosotros buscamos es llevar al paciente a través de un proceso en el cual efectivamente va a dejar de poner atención y por lo tanto la intensidad, el volumen del sonido va a ir decreciendo. Puede ser que desaparezca, puede ser que disminuya a un nivel que le permita continuar su vida cómodamente y hacer todo su quehacer, su trabajo, todo, dormir, que es lo más importante, sin que tenga la molestia del ruido. Ahora, doctor, ¿a partir de qué edad es más frecuente que esos pitos aparezcan, verdad? Porque muchas veces, pues desde que son niños dicen, no, es que tengo un pito y tal vez lo relacionan con una ida a la piscina, por ejemplo. Nosotros llevamos una demografía de los últimos 2 años de pacientes con ruido en el oído. Hemos estudiado más de 200 personas y las edades están entre los 40 y los 70 años. No obstante, hay personas de más de 70 y también menores de 40. Ahora, doctor, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de audífonos, ¿verdad? Este me pareció maravilloso. Voy a tratar de, este que está aquí, de quitarlo, porque es prácticamente imperceptible, doctor. Correcto. O sea, vean que es súper chiquitito, ¿verdad? Es como de un silicón. A ver si, ahí está, ¿verdad? Entonces este silicón se mete en el oído, doc, y prácticamente no se ve. Exactamente. Nuestra terapia primero consiste en evaluar al paciente. Una de las causas más importantes de ruido en el oído es la pérdida de audición. Cuando el paciente tiene una pérdida auditiva, pues se le indica el uso de audífonos como ese que estás mostrando, Rafa. Y ese audífono a la vez tiene un generador de sonidos que nos ayudan también a realizar la terapia. Si es el caso de adaptar la prótesis, entonces no solo va a ser un amplificador para permitirle a la persona oír mejor, sino que también va a tener un generador de sonido para poder tapar o disminuir la percepción de los ruidos en el oído. Ahora, ¿de qué depende, digamos, la diferencia de los audífonos? Porque vemos unos mucho más grandes, otros inclusive que tienen esta parte de acá, ¿verdad? ¿Va a depender de la condición? Correcto. Tenemos que hacer una evaluación auditiva profunda para poder determinar cuál es el modelo del audífono que se adecua mejor al paciente y a su condición. Claro, porque muchas veces la gente va a querer ¿verdad? Que no se ve, que es, ¿verdad? Invisible. Pero dependiendo, va a tener que utilizar este otro que es más... Efectivamente, puede ser desde un audífono muy discreto hasta un implante coclear, que es como este de acá, que es una operación que se realiza para colocar unos electrodos en el oído interno y el paciente lleva esta parte externa. Ahora, doctor, hay mucha gente que se espera y tiene mucho tiempo de tener el tinnitus o el ruido, el pito y hay otras personas que no, que apenas lo tienen, acuden al médico. ¿Hay alguna diferencia? Definitivamente hay una diferencia fundamental, Rafa, y has tocado el punto más importante. Los tinnitus o acúfenos que tienen menos de 6 meses son denominados o se clasifican como agudos y, por así decirlo, son más fáciles de manejar, de tratar. Si la persona se espera, como el tinnitus o el ruido en el oído es un síntoma, no es una enfermedad, es un síntoma de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo, ya sea en el sistema auditivo o en el sistema nervioso. Así que tiene que acudir la persona, ojalá apenas empiece a tener la percepción. Que no se espere porque después de 6 meses se vuelve crónico y es más difícil de tratar. O sea, podría ser la diferencia. Doctor, el tinnitus o el ruido molesto, ¿hay algún momento del día donde se alborote más? La mayoría de mis pacientes lo que me comentan, y en la literatura también se menciona, es que durante la noche es más molesto. Claro, como todo está en silencio, la persona está en calma, se concentra en la percepción de ese ruido y es cuando más afecta. Desafortunadamente influye en el sueño y por eso descontrola todo lo demás. Perfecto, don Juan Carlos, el doctor Tinnitus. Muchas gracias por acompañarnos Gracias, Rafa. esta mañana y a nuestra